Ahora lo que vamos a ver es complemento ortogonal de un subespacio. O sea, vamos a tener un subespacio que es S igual a todos los vectores que pertenecen a R3, tal que x1 menos 2x2 es igual a x3 más x1 igual a 0. ¿Sí? Tenemos un subespacio que tiene determinadas condiciones. Lo primero que vamos a hacer es sacar la base y la dimensión de este subespacio. Entonces, decíamos, primero tenemos que mirar qué tipo de subespacio es, o sea, el vector es de R3, así que el vector que tengo que buscar va a ser un vector que tiene 3 componentes. Es una terna porque pertenece a R3. Y vamos a escribir las condiciones. Como esto es una triple igualdad, acá decimos que por un lado x1 menos 2x2 tiene que ser igual a 0, porque es la primera condición, y la segunda condición es que x3 más x1 tiene que ser igual a 0. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es despejar una variable en las dos ecuaciones y vamos a despejar x2 en este caso. Entonces te va a quedar menos 2x2 igual a menos x1. El menos 2 va a pasar dividiendo, o sea que te va a quedar 1/2 por x1. Y acá tenemos x2 despejada. Y en esta ecuación vamos a despejar x3. Entonces nos va a quedar x3 igual a menos x1. Acuérdense que cuando despejamos es porque necesitamos que quede en función de la misma variable libre. ¿Sí? Acá despejé x2 porque así me quedaba libre x1. Y acá despejé x3, así queda libre x1. ¿Sí? Entonces cuando escribamos ahora el vector genérico, vamos a escribir x1 es x1 porque es la variable libre. x2 vale 1/2 de x1. Entonces sería 1/2 de x1. Y x3 vale menos x1. ¿Sí? Si se acuerdan del primer tema que vimos, entonces ahora sacamos factor común. X va a ser x1 y ahora sacamos los números. Acá cuántos x1 hay? Hay 1, acá hay un medio y acá hay menos 1. Entonces este vector que está acá es un generador y bueno, habría que comprobar, acuérdense, que sea linealmente independiente y con eso podemos decir que la base de S es este vector solito, 1, 1/2, menos 1. Entonces, como es un solo vector que hay en la base de S, vamos a decir que la dimensión de S es 1. ¿Sí? Eso ya lo sabíamos hacer, era lo principal. Entonces ahora lo que vamos a hacer para encontrar el complemento ortogonal, ¿sí? Se llama complemento porque lo que quiero hacer es conseguir que este subespacio, que pertenece a R3, lo complementemos, ¿no? Con algo que va a ser ortogonal, algo que va a ser perpendicular a esto, ¿sí? Entonces, esto vamos a tener que mirar y acordarnos de ahora en más la definición de complemento ortogonal. Dice, S ortogonal, que se escribe así, va a ser todos los vectores X que pertenezcan a R3, porque tienen que ser el mismo espacio, tal que el producto interno entre U y X, ¿sí? Este U y X son vectores, me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? El producto interno es una operación especial entre vectores que va a variar según el espacio vectorial en el cual estamos trabajando. ¿Sí? En este caso, como estamos trabajando con ternas, el producto interno es el producto escalar. ¿Sí? O sea, el producto escalar me refiero a U por X, el producto punto, ¿sí? De vectores. Entonces, ¿cómo se usa esto? Vamos a agarrar todos los vectores del subespacio S, que en este caso hay uno solo, que es el 1, 1/2, menos 1, los generadores, y lo vamos a multiplicar, hacer el producto interno, con un vector genérico de X, que va a ser el de el ortogonal. Y a eso lo tenemos que igualar a 0.
Entonces, a ver, el vector de S, el único que tenemos es este. Entonces sería 1, 1 medio, menos 1. Y vamos a hacer el producto interno, que en este caso dijimos que era el producto escalar, por un vector genérico de S ortogonal, que sería x1, x2 y x3. Y a esto tiene que darnos 0. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el producto escalar de vectores. Era el primero por el primero, o sea, 1 por x1, x1, más el segundo, 1 medio por x2. Sería 1 medio de x2. Más, y ahora es menos 1 por x3, que sería menos x3, igual a 0. Y ahora despejamos una, como no hay más vectores, despejamos una variable, vamos a despejar x1, y nos va a quedar menos 1 medio de x2, y acá como dice más por menos es menos, pero va a pasar sumando x3. Y lo que encontramos aquí es que x1 ¿cuánto vale? Es igual a menos 1 medio de x2 más x3. Y esto es la condición del subespacio del complemento ortogonal de S. Entonces, si lo vamos a escribir formalmente al subespacio, podemos decir que S ortogonal son todos los vectores que pertenecen a R3 tal que cumplen esta condición que encontré. ¿Sí? Y como es un subespacio, nosotros podemos encontrar la base y la dimensión de este subespacio. ¿Sí? Entonces vamos a buscar la base y dimensión de subespacio para sacar conclusiones después. Vamos a decir X genérico, que como pertenece a R3 tiene 3 componentes. ¿Sí? Y luego vamos a reemplazar, porque ya las condiciones ya están despejadas. Ya sabemos que x1 vale menos 1 medio de x2 más x3. Y como esto es lo que vale x1, lo reemplazamos. Menos 1 medio de x2 más x3, punto y coma, x2 es la libre y x3 también es libre. Sacamos el factor común como hacemos siempre, o sea, x genérico va a ser igual a, sacamos factor común x2, ¿sí? Mal dicho factor común, repito. En la primera componente, x2 vale menos 1 medio. En la segunda componente, x2 vale 1. Y en la tercera, 0. Más, y ahora vamos a hacer los x3. En la primera componente, x3 vale 1. En la segunda no hay x3. Y en la tercera hay un x3, o sea que sería 1. Una vez que tenemos eso, ya sabemos que estos dos vectores hay que comprobar que sean linealmente independientes y podemos confirmar entonces que la base del complemento ortogonal de S va a ser estos dos vectorcitos. Menos 1 medio, 1, 0 y 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces ese es el complemento ortogonal. ¿Y cuántos vectores hay en la base? En este caso hay 2. Entonces la dimensión de S ortogonal es igual a 2. ¿Sí? Este es un ejemplo, igual ahora vamos a hacer otro. Lo que quiero, digamos, decir acá como propiedad o para tener en cuenta, para ver si tiene coherencia lo que obtuvimos y si los cálculos están bien hechos, es que el espacio vectorial en este caso, ¿cuál era? El espacio vectorial era el R3, ¿sí? Obviamente tiene que ser el mismo espacio, tanto para S como para S ortogonal. Entonces, la dimensión del espacio, que en este caso lo vamos a escribir acá, dimensión de R3, ¿cuánto era? Dijimos que era 3. Y tiene que ser igual a la dimensión del espacio S más, y se supone que si encontramos bien el complemento, por algo se llama complemento, la suma del subespacio S, la dimensión, y la dimensión del complemento ortogonal me tienen que dar el espacio completo. O sea que la dimensión de S era 1 y la del ortogonal me dio 2. Como se cumple esta ecuación, esta igualación, entonces hicimos bien el ejercicio. ¿Sí? Ahora tiene sentido lo que encontramos, los datos. Bien. Así que es una propiedad bastante importante que se tiene que cumplir siempre. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo con otro subespacio, a ver qué pasa. Vamos a probar con el subespacio ahora T, que es unos vectores que van a pertenecer a R4, tal que x1 menos 2x2 igual a x3 menos x4
igual a 0. Bueno, dijimos que es un vector que pertenece a R4, entonces el vector genérico va a ser X, va a ser de 4 componentes, X1, X2 y X3 y X4. Y las condiciones las copiamos, era X1 menos 2, X2 igual a 0, y la otra es X3 menos X4 igual a 0. Despejamos una variable, acá vamos a despejar X1 es igual a 2X2. Y acá tenemos una condición. Y en esta ecuación vamos a despejar X3 es igual a X4. Y aquí tenemos otra condición. Ahora reemplazamos en el vector genérico y sería X genérico va a ser igual a el X1 vale 2X2. Entonces reemplazamos 2X2. X2 es la variable libre. X2. Y X3 es igual a X4. O sea que escribimos X4. Y X4 era libre, X4. Ahora hacemos la especie de factor común. Sacamos factor común X2 y nos queda de la primera componente un 2. De la segunda, 1. De la tercera no hay X2, así que va 0. Y de la última tampoco hay X2, va 0. Más, y ahora sacamos como factor común X4. Entonces, en la primera no hay X4, en la segunda tampoco hay X4, sería 0, 0. En la tercera sí hay que vale 1 y en la cuarta también vale 1. Y encontramos acá dos generadores, ¿sí? Que son de t, entonces, y van a ser linealmente independientes, igualmente lo tienen que comprobar. Entonces la base de t va a ser los vectores 2, 1, 0, 0 y 0, 0, 1, 1. Una vez que encontramos los generadores de t, vamos a poner la dimensión también, así ya nos queda completo, es 2, porque son dos vectores de la base de t. Bueno, ahora vamos a hallar el complemento ortogonal. Dijimos entonces que para hacer el complemento ortogonal tengo que hacer el producto interno con un vector genérico del ortogonal. Entonces, vamos a decir que T ortogonal va a ser entonces todos los X que pertenecen a R4, tal que el producto interno entre, entre U, que pertenece a T, digamos, producto interno con X, me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer los vectores de t, los generadores son estos dos. Entonces tenemos que hacer el producto escalar dos veces. El primero va a ser entonces con el 2, 1, 0, 0. Entonces sería 2, 1, 0, 0, producto escalar, y un vector genérico de t ortogonal, que en este caso va a ser x1, x2, x3 y x4. Y este producto escalar tiene que dar 0. Y el otro producto escalar es con el otro vector de t, que es el 0, 0, 11. Entonces hacemos 0, 0, 1, 1, producto escalar, x1, x2, x3, x4. Y esto también tiene que ser igual a 0, por definición de complemento ortogonal. Bueno, vamos a hacer los productos escalares. En el primero sería 2 por x1, 2x1. 1 por x2 es más x2. Y 0 por x3 no va a nada, y 0 por x4 tampoco. Entonces 2x1 más x2 es igual a 0. Y en el otro también, 0 por x1 es 0, 0 por x2 es 0, y 1 por x3, x3, y 1 por x4 más x4, igual a 0. Despejamos una variable en las dos ecuaciones que obtuvimos. Acá despejamos, si quieren, x3, que es igual a menos x4, y encontramos una condición. Y aquí, si quieren, despejamos x2, que es igual a menos 2x1. Y encontramos otra condición. Entonces, estas dos son condiciones del subespacio T ortogonal. Entonces, T ortogonal va a ser un subespacio donde X, los vectores van a ser pertenecientes a R4, tal que cumpla esta condición y esta condición. Entonces sería x2 igual a menos 2x1 y x3 tiene que ser igual a menos x4. Como tenemos un subespacio, vamos a encontrar los generadores para armar la base, una base. Entonces, armamos el vector genérico, que dijimos que pertenece a R4, o sea que tiene 4 componentes.
Entonces vamos a reemplazar. X1 es la variable libre, entonces sería X1. X2 vale menos 2X1, entonces ponemos menos 2X1. X3 vale menos X4. Y X4 es la libre también. Y hacemos lo mismo otra vez. Sacamos una especie de factor común. En este caso vamos a sacar factor común X1. Y hacemos el mismo análisis. En este lado de X1 hay solamente 1. En este lado solamente hay menos 2. Acá no hay X1 y acá tampoco. 0, 0. Más. Y ahora vamos a analizar con el X4. Entonces, en la primera componente no hay nada. En la segunda, tampoco. En la tercera vale menos 1. Y en la última, 1. Entonces, estos dos vectores seguramente son linealmente independientes. Entonces, vamos a decir que la base de T ortogonal va a ser igual a 1 menos 2, 0, 0, 0, 0, menos 1, 1. Y la dimensión de T ortogonal, en este caso, también es 2. Y como podemos comprobar, en principio, si tiene sentido lo que obtuvimos, recordemos que es la dimensión del espacio vectorial en el cual estamos trabajando, que es R4, que es 4. Tiene que ser igual a la suma de la dimensión de T, o sea, del primer subespacio, más la dimensión de T ortogonal. Y en este caso lo dio, no dio 2, así que perfectamente cumple, 2 más 2 es igual a 4. ¿Sí? Este sería el ejemplo con vectores. ¿Sí? Lo hice con un ejemplo de un vector, o sea, que haya dado un vector en el generador, y qué pasaría si son dos generadores. ¿Sí? Si es el mismo procedimiento, y si fuesen tres, bueno, lo mismo también. Lo que pasa es que van a quedar más condiciones. Por lo general no se trabaja con NUplas tan grandes, con cuaternas y quizás un par ordenado también puede ser de 2, de R2 o de R5, pero hasta ahí nomás. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es qué pasa si nos dan matrices. Bien, en el caso de las matrices, ¿qué puede llegar a ocurrir? Vamos a definir, por ejemplo, el subespacio W, que va a ser todos los vectores que van a pertenecer a 2 por 2. Tal que, y la condición es que A11 menos A22 sea igual a 0. Bueno, en la primera parte no va a cambiar mucho, porque va a ser lo mismo como hacíamos para hallar la base y la dimensión de un subespacio usando matrices. Vamos a hacer el X genérico, dice que es una matriz de 2 por 2. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos filas y dos columnas. A11, A12, A21 y A22. Y la condición es que A11 menos A22 tiene que ser igual a 0. Despejo una variable. A11 tiene que ser igual a A22. Y ahí tenemos nuestra información. Como A11 es igual a A22, cuando lo reemplacen el genérico, en vez de poner A11, vamos a poner A22. Entonces, X genérico va a ser igual a A22, A12, A21 y A22. ¿Sí? Bueno, sacamos factor común y nos va a quedar. Vamos a sacar factor común A22 y nos queda 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Porque A22 está en esta posición y en esta. Ahora sacamos factor común A12 y nos va a quedar 0, 1, 0, 0. Porque el A12 está solamente aquí. Y por último, el A21. Más A21 y nos queda 0, 0, 1, 0. Entonces sabemos que estos tres van a ser los generadores del subespacio W. Entonces W va a ser, la base va a ser 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y esta dimensión de W va a ser en este caso 3. ¿Sí? Entonces, antes de seguir, ya podemos, si nos acordamos de antes, nosotros sabemos que la dimensión del espacio, en este caso, que la dimensión de las matrices de 2 por 2, ¿cuánto era? Era 4, porque teníamos que multiplicar el 2 por 2. Y si sabemos que la dimensión de W ya es 3,
automáticamente puedo decir que la dimensión del complemento ortogonal, ¿cuánto nos debería dar? Nos debería dar 1 para que la igualdad, digamos, se dé, ¿no? Entonces ya sabemos que en el complemento ortogonal hay un vector solamente, un generador. ¿Sí? Ahora vamos a ver si realmente es cierto. Entonces vamos a hacer el complemento ortogonal de W, pero acuérdense que son matrices. Entonces lo que queremos encontrar es un vector X que pertenezca a la matriz de 2 por 2, sabiendo que tenemos que hacer el producto interno entre un vector U, que va a ser el de W, con vector genérico de X. Y esto tiene que dar igual a 0. Lo que pasa es que en las matrices, ahora el producto interno no va a ser el producto escalar, ¿sí? Porque no existe el producto escalar. Bueno, sí, en realidad tiene otro nombre. Pero aquí lo que vamos a hacer es sacar la traza de la matriz primera, digamos, que va a ser U, por la matriz X transpuesta. Eso va a ser el producto interno para las matrices, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces. Vamos a agarrar todas las matrices del subespacio W y lo vamos a ir multiplicando por la transpuesta de las incógnitas, ¿sí? O sea, de la matriz genérica de la ortogonal, ¿sí? Entonces, la primera matriz es la traza, vamos a poner así, traza es un producto de matrices encima, así que ten cuidado. Vamos a hacer así. El U, que sería el 1, 0, 0, 1, multiplicado por la transpuesta de la matriz genérica. La matriz genérica era A11, A12, A21, A22. Y la transpuesta era cambiar la fila por columna y la fila por columna. Entonces, nos va a quedar así. Nos va a quedar A11, A12, A21, A22. Y esta traza, primero hay que multiplicar las matrices, sacar la traza, y eso tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la otra traza, que sería con la segunda matriz de la base de W. Entonces sería 0, 0, 1, 0 multiplicado por la misma matriz transpuesta. Y por último, hay que calcular la última traza, que va a ser con la última matriz que nos quedó, 0, 0, 1, 0, multiplicado por A11, A12, A21, A22. Bueno, vamos a hacer el producto de matrices, ¿sí? Acá sería traza y acá vamos a poner el producto. ¿Se acuerdan que era fila por columna? Entonces sería 1 por A sub 1, A sub 1 y 0 por A sub 1, 2, 0. Entonces sería A sub 1. Ahora, fila por columna. 1 por A sub 2, 1, A sub 2, 1 y 0 por A sub 2, nada. Ahora es segunda fila, columna 1. 0 por esto se va y 1 por A sub 1, 2, A sub 1, 2. Y la última, esto por esto. 0 por se va y 1 por A sub 2, A sub 2. Y la traza, que es la suma de los elementos de la diagonal principal. Entonces sería A11 más A22. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Encontramos la condición que necesitaba. Vamos a hacer la segunda. Traza del producto de matrices. Es esta fila por esta columna. 0 por esto se va y 1 por A12, A12. Ahora, esta fila con esta columna. 0 por esto se va y 1 por A sub 2, A sub 2. Fila por columna, 0. Y fila por columna, 0. Aquí la traza es A12. Y esto tiene que ser igual a 0. Y por último, el último producto, traza de esta fila por esto, se va, 0. Esta fila por esta columna, también 0. Esta fila por esta columna, A sub 1, 1. Y esta fila por esta columna, A sub 2, 1. Y la traza sería la diagonal principal, A2, 1. Y esto también tiene que dar igual a 0. Entonces acá tenemos las tres condiciones del subespacio del complemento ortogonal de W. Entonces vamos a decir que W ortogonal va a ser igual a todos los vectores que pertenecen a la matriz de 2 por 2, sabiendo que
la primera condición es A11 igual a menos A22, porque ya lo despejo. Y A12 tiene que ser igual a 0 y A21 igual a 0. Con esto ya puedo armar el vector genérico, ¿sí? Vamos a decir entonces directamente que X genérico, dijimos que era A11, A12, A21 y A22. Pero reemplazando estos datos en el genérico, nos va a quedar de la siguiente forma. X genérico va a ser igual a ver, dijimos, el A11 vale menos A22. Entonces, esto vamos a reemplazar solamente acá. Y los demás, estos dos, valen 0, porque dice A12 vale 0 y A21 0. Entonces nos va a quedar menos A22, 0, 0, A22. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar el factor común. Entonces, X genérico va a ser A22 y nos va a quedar menos 1, 0, 0, 1. Y no puedo sacar más factor común porque la única variable que aparece es esa. Entonces, la base del complemento ortogonal de W es igual solamente a este único vector. Entonces, la dimensión de W ortogonal es 1. Que es lo que justamente queríamos llegar, porque habíamos dicho previamente que la dimensión del espacio tiene que ser igual a la dimensión del subespacio más la dimensión del complemento ortogonal. Y como ya sabíamos de entrada que nos tenía que dar 1, y cuando hicimos todas las cuentas, efectivamente llegamos que la dimensión del complemento ortogonal es 1, el ejercicio queda resuelto.